Bienvenidos a la continuación del capítulo 5, parte 2, producción y utilización de la pradera. Yo soy Eduardo Guillermo Canudas Lara, especialista en manejo de forrajes y administración pecuaria. Nos quedamos en esta diapositiva donde analizamos el envejecimiento de las plantas. Decíamos que es importante entender que cualquier hoja en un pastizal tendrá solamente una oportunidad para ser consumida antes de que comience su periodo de envejecimiento en un ciclo de pastoreo de 3 a 4 semanas. O sea, si no se la comen en el primer pastoreo, y en el segundo, que va a tener ya 8 semanas de edad, digamos, 6 a 8 semanas de edad, ya no se la van a comer, o simplemente se la comen si forzamos al animal, pero ya es de menor calidad. La cantidad de pérdida de una planta por envejecimiento y descomposición aumenta con la proporción directa a su edad. Una planta más vieja, que digamos aquí de 8 semanas, ya tiene mayor envejecimiento que una planta de 3 semanas que tiene menor. Pero sigamos en el capítulo y toca ver el tema de conservación de forrajes. Recuerden que es una de las 4 leyes del pastoreo racional intensivo. Tener algo de reservas para la época de estiaje, de menor producción. Es necesario conservar el excedente forraje de la época de lluvias para la época de secas o estiaje antes de que se envejezca. Es importante conocer los patrones del crecimiento de la planta para planear o presupuestar el forraje durante el año. En resumen, podemos decir que para que se obtenga alta productividad en un pastizal se tiene que lograr una elevada eficiencia fotosintética, que ya se mencionó anteriormente, y bajo porcentaje de pérdidas por envejecimiento y descomposición, que es lo que acabamos de mencionar. Y todo esto es manejo. Para lograr alta productividad es necesaria la conservación de forraje antes de que se envejezca. Por eso vamos a ver este tema de conservación de forraje. Hay que conocer los patrones de producción de pasto. Y este es el patrón en la región central de Veracruz, México. Tenemos que los meses de enero a mayo, junio, hay muy poca producción de forraje, porque los días son cortos, las temperaturas son bajas y sobre todo hay sequía, no llueve. En junio, que empieza a llover y los días son más largos, recuerden que el día más largo del año es 21 de junio, es cuando empieza la producción alta de forraje. Posteriormente viene una canícula en el mes de agosto, que es un periodo de 30 a 40 días que no llueve, disminuye un poquito la producción de forraje, pero hay humedad residual. Después empieza a llover otra vez más, en septiembre es el día más lluvioso del año, pero ya los días son más cortos. Recuerden que el equinoccio es el 21 de septiembre, cuando los días son 2 horas de luz y 2 horas de noche. El otro equinoccio es el 21 de marzo, pero bueno, aquí está la sequía. Y los días más cortos del año en el hemisferio norte es el 21 de diciembre, que es donde hay mucho más horas de oscuridad y poquitas horas de luz. Por eso hay menos producción de forraje, aunque hubiera humedad, ¿no? Entonces, para todos estos cambios de clima, de temperatura, de precipitación, de horas luz, tenemos que tener reservas para que en esta época, donde va a haber una escasez de forraje, pues podamos suplementar los animales con algunas reservas que cosechamos en el rancho para que sea de una manera más económica. Aquí la carga animal, fíjense a lo que me refiero. Si yo tuviera una carga animal de 0.7 unidad animal por hectárea, o sea, una vaca de 450 kilos, prácticamente no me faltaría forraje en ningún periodo del año. Pero imagínense todo el desperdicio de forraje que va a haber aquí. Lo podría conservar, pero ¿para qué si no tengo animales? Vamos al otro extremo. Si yo tuviera una carga de 4.1 unidad animal por hectárea, no me sobraría nada de forraje, estaría a mi óptimo en la época de lluvias, pero me faltaría mucho forraje en la época de estiaje o en la época de secas. Quizá tampoco sea lo recomendado porque tendría que conservar demasiado forraje. Lo ideal es tener una carga media de 2-3 animales por hectárea. En este caso son unidad animal, animales de 450 kilos. Esto lo voy a explicar con más detalle en el próximo capítulo. En donde me sobra forraje, pero no tanto como si tuviera 0.7 unidades de animal, me sobra forraje y lo puedo conservar para esta época del año. Entonces sería una buena carga, 3-4 animales por hectárea. Esta es la tesis del doctor Ortega, asesorada por el doctor Riestra desde 1986.
Esta es otra manera de ver lo mismo que vimos en la gráfica anterior, el patrón de producción. Hay una gran producción, el 77% del forraje se produce en estos meses, en los meses más lluviosos y más largos, pero una alternativa para la época crítica cuando falta forraje es tener ensilaje. Este es un silo de pastel que vamos a ir viendo a continuación. ¿Cuáles son las alternativas para reducir la escasez de forraje? Vamos a hablar de ensilaje como una alternativa, de heno, forraje fresco, que yo pongo este aquí símbolo que más o menos no me gusta tanto, excepto la caña de azúcar con una magnífica opción, pero la japonesa y el Taiwán en la época de secas, si lo damos como forraje fresco, si que lo cortamos y lo picamos, pues va a ser de muy mala calidad. Lo que no pasa con la caña de azúcar, que lo vamos a ver cuando lleguemos a este tema. El heno in situ también es más o menos recomendable, excepto por los pastos CT115 y OM22, que tienen mejor relación hoja-tallo, y como la hoja es la parte de la planta que envejece menos, podríamos tener un área de biomasa o de in situ en el potrero. Pero bueno, hay que estar consciente que como quiera, cualquier pasto tropical va a envejecer. Lo mejor sería conservarlo, si se puede. Si no, pues hay que utilizarlo ya sea caña de azúcar o pastoreo diferido, ¿no? O sea, dejar potreros para pastorear en la época de secas. Otra alternativa para reducir la escasez de forraje es la suplementación con sus productos agroindustriales, los que tengan acceso a la piña, a la cáscara de naranja, a plátano, ¿no? Ya de desecho. Es una opción para suplementar a los animales en la época de secas. La zona del norte de Veracruz, donde está Martínez de la Torre, hay muchas jugueras y hay mucha cáscara de naranja, es una excelente opción. También se puede ensilar, que simplemente es amontonarla y taparla, en el caso de la cáscara de naranja, y se puede dar durante la época de estiaje. Y finalmente riego, ¿no? Que lo voy a ir mencionando de vez en cuando, ¿no? Pero pues esto es simplemente poner agua, hacer un sistema de riego para tener forraje durante la época de secas. Pero hay que recordar que aunque reguemos en enero, febrero, como los días son cortos, frescos, no hay tanta energía solar, el pasto no va a crecer lo mismo que en junio, julio, aunque pongamos la misma cantidad de agua, ¿no? Y también vamos a tener o requerir algo de esas otras alternativas para reducir la escasez de forraje. Veamos algunos tipos de silos y ensilaje. Vemos que este es un silo de torre, muy poco usado en el trópico porque es muy difícil llenarlo, del campo experimental de La Poza, del INIFAP, donde yo trabajé 23 años, un silo de pastel, muy fácil de hacer, muy común en la zona, no se necesita una estructura propiamente dicha. Estos también son silos de pasteles tapados. Aquí vemos el ensilaje, el forraje verde fermentado. Todo esto vamos a ir viendo con mayores detalles, ¿no? Tenemos silos de salchicha. Estos son silos de trinchera, aquí vean las paredes, para dar vacas lecheras. Estas vacas comen exclusivamente ensilaje y algún concentrado posiblemente, pero están todo el tiempo estabuladas. Obviamente es en Estados Unidos, no es lo que yo recomiendo. Yo lo recomendaría es tener vacas en pastoreo y el forraje que les falta, que no pudieron cosechar por la época de sequías, dárselo en forma de ensilaje. Y vean la cantidad de silo que tienen aquí. Aquí hablan de 500,000 a 1,000 toneladas almacenadas aquí para el forraje durante todo el año de estas vacas, ¿no? Esto es mucho gasto de energía. Mejor que las vacas pastoreen lo más que puedan de forraje y nada más se le complementa con ensilaje, heno o cualquiera de las alternativas. Bueno, la pregunta clásica es: ¿por qué conservar forraje? Las respuestas son obvias. Primero, porque falta forraje en la época de secas. Otra razón sería porque hay exceso de forraje en las lluvias y no queremos que se envejezca, entonces hay que conservarlo. Otra siguiente razón sería para tener una producción uniforme de leche o ganancia de peso animal durante todo el año, o eliminar las necesidades de vender a bajo precio los animales porque están flacos o están perdiendo de peso, ¿no? Entonces hay muchas razones por qué conservar forraje. ¿Qué se requiere para poder conservar un alimento sin que se exponga? A ver, pónganse a pensar, ¿qué se requiere? ¿Cómo hacemos para que conservar un pedazo de carne, una ensalada,
leche, cualquier alimento, no nada más tiene que ser alimentos para producción animal. ¿Qué se requiere? Bueno, lo que tenemos que hacer es bajar la actividad de los organismos que descomponen los alimentos. ¿Cómo hacemos para bajar esta actividad de microorganismos? ¿Qué podemos hacer? Hay muchas maneras de hacerlo. Pónganse a empezar, vean las opciones que puede haber para bajar la actividad de los organismos que descomponen los alimentos. Una opción sería salarlo, que sería la carne salada o el cuero de res. Este es sal, y aquí están muchas capas de cuero de res con sal para bajar la actividad del organismo mientras se llevan el cuero para hacer zapatos o bolsas o lo que vayan a utilizarla, ¿no? Anteriormente recuerdo cuando uno salía a caballo por varios días a buscar ganado, llevábamos siempre carne salada para que no se descompusiera y comerla durante varios días en ese proceso, ¿no? Entonces es una manera de bajar la actividad, pero para pasto, tacha, no es viable conservar forraje salándolo. Otro sería refrigerándolo, congelándolo, obviamente muy común para la carne o por cualquier otro alimento, pero para pasto no sería posible, ¿no? Otro sería acidificarlo, bajar el pH para que los microorganismos, estos que descomponen los alimentos, no puedan desarrollarse y no descomponer el alimento, que eso es una buena opción. Eso es lo que viene siendo ensilaje. El ensilado es la acidificación del forraje. Eso sí es factible. El deshidratarlo, si quitamos el agua, pues la actividad de los microorganismos pues baja mucho, entonces es otra opción de conservación de forraje. Pero vamos a ver algo de la terminología para entenderlos. ¿Qué viene siendo entonces el ensilaje? El ensilaje es el forraje verde fermentado en la ausencia de aire en un silo. O sea, para que se fermente tenemos que sacar el aire, es un proceso anaeróbico y así baja el pH, se produce ácido láctico y se conserva. El silo es la estructura en donde ocurre la fermentación y el proceso se denomina ensilar. Este proceso de ensilar para conservar forraje verde no es una técnica nueva, ya que se conoce en Europa desde mediados del siglo XIX. El primer silo que se construyó en Estados Unidos fue hace más de 30, 35, 140 años. Y vemos cómo los egipcios ya usaban esa técnica para ensilar, y también estas son fotos de más de 1500 años antes de Cristo, en donde ya estaban ensilando, llevaban el forraje, lo metían en este silo y así lo conservaban. O sea, no son técnicas nuevas. Ventajas de ensilar son muchas. En primer lugar, tiene menos obstáculos para ensilar en el trópico que otras prácticas de conservación de forraje, como sería el heno, ya que con la humedad sí se puede ensilar y afectaría o haría imposible enificar. Enificar es deshidratar el pasto. Si está lloviendo, pues no lo podemos deshidratar. Y bueno, con ensilada no es lo más recomendable que esté lloviendo porque el tractor se puede atascar y en fin en el campo, ¿no? Pero sí es posible porque el forraje está verde, tiene mucha humedad. El conservar forraje crea mayor flexibilidad para un programa de manejo intensivo y racional del pastoreo. Esto es muy importante, que es lo que hemos estado mencionando. Y de alimentación del ganado, ya que el ensilaje se puede conservar por tiempo ilimitado. Prácticamente mientras no le entre aire, ahí se conserva el forraje, sin perder su valor alimenticio y proporcionarse al ganado en épocas de poco forraje, o sea, de estiaje, en la época de secas. Mantiene la calidad del forraje por más tiempo. Esa es la gran ventaja de cualquier método de conservación de forraje. Del momento que lo ensilas, pues ya no baja la calidad del forraje, o que lo enificas, ya tampoco baja la calidad del forraje porque se baja la actividad de los microorganismos que lo descomponen. Bueno, ¿cuál es el proceso de ensilar? ¿En qué consiste? Básicamente consiste en 3 etapas. La primera es la fase de respiración, que posiblemente vamos a analizar en más detalle. La segunda es la fase de fermentación y la tercera y última etapa es la fase de estabilización. Vamos a ver cada una de estas con más detalle. Bueno, vamos a ver la fase 1, la fase de respiración. En primer lugar, el forraje está vivo, aun cuando esté cosechado, por lo tanto respira. Y al respirar, recuerden que es respirar, oxidación de la glucosa para producir energía. Entonces baja la calidad porque pierde glucosa. Las bacterias que se encontraban en la superficie de la planta aumentan en población mientras haya oxígeno,
usando los carbohidratos de la planta, produciendo calor, agua y dióxido de carbono, o sea, oxidación de la glucosa, como acabamos de mencionar. Esto reduce la cantidad de carbohidratos para la fermentación anaeróbica y para la utilización por el animal. Entonces se pierde calidad. La temperatura del material ensilado no debe pasar de 40 grados centígrados, ya que entonces se perderá proteínas y el ensilaje también tendrá menor valor nutritivo. El llenado lento de un silo prolonga esta fase, lo cual es indeseable en el proceso de ensilar. Entonces nuestra meta en ensilar es bajar esta fase de respiración en el menor tiempo posible. La pregunta clásica es, ¿cuánto es el tiempo óptimo para ensilar? Pues el tiempo óptimo para ensilar sería un día, pero bueno, a veces no se puede, por la cantidad de forraje que vamos a cosechar, entonces serían 2, 3, 4 días, 5, cuando mucho. Ya además de 5 días, pues lo ideal sería entonces hacer 2 silos, porque más adelante vamos a ver que vamos a cosechar forraje, lo vamos a compactar y lo vamos a tapar. Entonces queremos taparlo lo antes posible para que ya no entre aire. La siguiente fase es la fase de fermentación. Esto sucede cuando ya el forraje está cerrado, ya tiene un plástico, entonces empieza a fermentarse. Después de varias horas, dependiendo de la cantidad de oxígeno en el silo, o sea, lo compactamos para sacar el aire del forraje, eso lo vamos a ver a continuación. Finalmente el oxígeno se va a acabar porque está tapado con un plástico y las condiciones anaeróbicas prevalecen. Todo esto va a ser más claro cuando sigamos viendo a continuación de este capítulo. Esto permite que bacterias del ácido láctico, inicialmente en baja cantidad, aumentan dentro de los siguientes 2 a 4 días a cientos de millones por gramo de forraje. Entonces empieza la fermentación, o sea, la acidificación del forraje. Y ya cuando el forraje está ácido, la actividad microbiana disminuye. Estas bacterias convierten los carbohidratos a ácido láctico. O sea, es una fermentación anaeróbica, consecuente reduciendo el pH del forraje en el silo, porque el ácido láctico, pues como su nombre lo dice, pues es ácido. El pH bajo inhibe el crecimiento de las bacterias y la acción de las enzimas, y como resultado el forraje es preservado indefinidamente en forma de ensilaje. Pues viene otra fase, la fase de estabilización. ¿En qué consiste esta? En el ensilaje ya con un pH de 3.8 a 4.2 es considerado estable y puede guardarse por muchos años si se evita la entrada del oxígeno. Y hay casos de que los puedes guardar 40, 50 años y no se echa a perder, siempre y cuando no le entre oxígeno, debido a que las reacciones de descomposición de las proteínas y azúcares se detienen. Si el pH es mayor a 4.2, crecen bacterias del ácido butírico, las cuales descomponen las proteínas convirtiéndolas en sustancias de tipo del amoníaco, lo cual significa una pérdida de nutrientes y un poquito mal olor, es el olor rancio que a veces hay. Siguiendo con el proceso de estabilización, tenemos que este proceso en el silo depende de la temperatura ambiental. O sea, en climas calientes puede estabilizarse entre 21 y 28 días después de haberlo tapado, que ya no le entra oxígeno. Y en climas frescos o fríos podría ser hasta el doble de tiempo. Entonces también depende mucho del clima, ¿no? Es importante no abrirlo hasta que esté estable, o en otras palabras, esté lo suficientemente fermentado para que la acidez o el pH sea menor a 4.2, lo ideal es que sea a 3.8, 3.9, y por lo tanto ya no se desarrollen hongos y bacterias en el ensilaje. Otro aspecto muy importante es que el almidón de los granos en el ensilaje aumenta su digestibilidad en un 20% por el efecto de acidificación después de 10 meses de estar ensilado. Claro, regularmente los ensilajes no duran 10 meses, se hacen en septiembre, octubre y para enero, febrero, marzo del siguiente año ya se están utilizando. Pero hay que estar consciente que si lo dejamos de un año a otro año, la digestibilidad aumenta del almidón, lo que se traduce en un mejor desarrollo animal. Esto fue de una exposición en el Congreso de Plain Nutrition en el 2013 en San Antonio, Texas, por el doctor Martin Traxler de AgroLabs de México, que están en La Laguna, en esa zona de Torreón. Recomendaciones para obtener un buen ensilaje. Usar un forraje de buena calidad, como por ejemplo maíz o sorgo forrajero. También se puede hacer con otros pasos, aunque es de menor calidad, como en el paso Taiwán u otros pasos,
aun cuando se consideren que son para pastoreo, tales como pasto guineo, pangola, bermuda, cruza 1, etcétera. Hay que cosechar el forraje en el estado de madurez adecuada. Esa es la clave del ensilaje, el momento de la cosecha. Para el caso del sorgo y maíz forrajero, tradicionalmente se ha dicho que se ensile cuando el grano está en estado lechoso masoso, pero en el caso del maíz lo ideal es cuando la línea de leche está entre 50 a 75%. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Para el caso de Taiwán, cuando tenga de 30 a 35% de materia seca, y es aproximadamente entre 70 y 100 días después de su corte, claro, hablando de la época de lluvias, porque en la época seca pues crece más lentamente. De otra manera, si está muy húmedo, se tendrá que dejar el pasto en el terreno 1 o 2 días para que se pierda la humedad, se oree y se pueda ensilar bien. Otros pastos tropicales, en forma general, cortar para ensilar un poco antes del espigamiento, que es cuando tiene entre 30 y 40% de materia seca. O sea, lo ideal para cualquier ensilaje es alrededor de 35% de materia seca, es cuando debemos ensilar. Veamos a qué se refiere uno con la línea de leche en el maíz. Cuando el grano está en estado de lechoso masoso, todavía hay mucha humedad para ensilar, o sea, más del 70% de humedad, y nosotros quisiéramos que hubiera un 65% de humedad, o sea, 35% de materia seca. Por lo que hay que esperar que se madure un poco más a que la línea de leche llegue al 50%, y aquí está aquí. Este es el grano ya más maduro, y este es el estado lechoso masoso. Entonces, entre 50% y 75% sería lo ideal para ensilar. Con esto, además de fermentarse mejor, con esta cantidad de materia seca de un 35%, se logra un poco más de producción de forraje por hectárea, o sea, tiene doble beneficio. Entonces hay que estar consciente de todo esto. ¿Qué hacer cuando el forraje está muy húmedo o muy seco? Si el forraje para ensilar está muy húmedo, se presentan condiciones propicias para la producción de ácido butírico, el cual baja el valor nutritivo del ensilaje, por lo que se recomienda orearlo al sol antes de ensilarlo, o más bien esperar un poco más de tiempo antes de cortarlo. Claro, a veces si está anunciando un huracán que viene dentro de 10 días, y es muy probable que llegue a esta zona, y si me agarra mi ensilaje, pues me lo va a quemar, lo va a tirar por los fuertes vientos que va a traer. Entonces a veces sí es recomendable cortarlo, dejarlo olear para que rápidamente pierda humedad en 1 o 2 días, y entonces ensilarlo. Pero es doble trabajo, porque primero hay que cortarlo, dejarlo en el potrero, y después hay que recogerlo para llevarlo al ensilaje. Entonces hay que tomar todo esto en consideración. Si el forraje para ensilar está muy seco, se recomienda añadir de 20 a 50 kilos de melaza por tonelada, que viene siendo de 2 al 5%, al forraje picado en el momento de ensilarlo, siendo mayor para forrajes más secos o maduros. O sea, para un forraje más seco, pues habría que poner los 50 kilos, y un forraje seco, pero un poco menos, pues los 20 kilos. Esta melaza realmente se diluye en agua, en la menor cantidad de agua posible, para que se pueda distribuir bien en todo el potrero. Entonces, si cada remolque, digamos, es de 3 toneladas, que es muy común ese tamaño de remolque, se lleva, se esparce el forraje en el silo para poderlo compactar, y si ponemos, pues no sé, 30 kilos de melaza por tonelada, había que poner 90 kilos en la suficiente cantidad de agua para poderlo esparcir a esas 3 toneladas de forraje. Aquí vemos algunos trabajadores del rancho cómo están en un silo de trinchera, que después vamos a ver en detalle, cómo están esparciendo la melaza para que quede bien distribuida y aumente la cantidad de carbohidratos y hay una mejor fermentación. Claro, esto es para forrajes un poco secos o forrajes como pasto estrella, que tienen menos cantidad de carbohidratos, y pues se necesita ayudarle un poquito para la fermentación. Realmente para el caso de maíz y sorgo, que son los mejores forrajes para ensilar en su estado óptimo de madurez, que es cuando la leche está entre 50 y 75%, no es necesario poner ningún aditivo y nada de melaza, ningún otro aditivo. Estos son experimentos que hacemos con los alumnos, en donde estamos ensilando en botes de 20 litros, con diferentes cantidades de melaza y diferentes tipos de compactación, y acabamos con este
experimento, donde vemos que unos forrajes se ven de muy buena calidad y otros se ven llenos de hongo y fermentado, ¿no? Veamos uno en donde el forraje fue bien picado, bien tapado y bien compactado. Aquí podemos ver hojas grandes, pero realmente la caña fue bien picadita de 1 a 2 centímetros. Es más difícil cortar la hoja porque obviamente se hizo con machete, pero bueno, se picó, se compactó bien y se tapó. Y además se le añadió 5% de melaza. Veíamos la óptima calidad de este ensilaje. Se ve verde, el olor estaba agradable, ácido láctico, un poquito alcoholizado, pero pues es un olor muy agradable y el animal le gusta mucho. A comparación de este que fue mal compactado, se dejó mucho aire, aunque se picó bien y se tapó bien. Entonces vean la importancia de la compactación. Al haber aire, mayor tiempo pasa para que haya unas condiciones anaeróbicas y crece una cantidad de hongos y bacterias, ¿no? A pesar de que se le llevó como quiera también melaza, este fue el 2%, pero no fue suficiente para que haya una buena fermentación debido a la mala compactación del forraje. Entonces el picado y llenado del silo son aspectos muy importantes para que un ensilaje esté bien. El forraje debe estar bien picado, o sea, entre 1 a 2 centímetros para que haya una buena compactación y eliminar la mayor parte del oxígeno. Yo veo muchos ensilajes que los pican a 3 o 4 centímetros, ahí ya no hay tan buena compactación, queda más aire entre el ensilaje y este es de menor calidad. Este es un tractor con un remolque, como va cortando y picando a la vez, ya va quedando el forraje aquí picado, que esperemos sea de 1 a 2 centímetros, para llevar el silo y empezar el proceso de ensilar. Aquí es otro tipo de forraje, este es maíz, este es un pasto estrella seguramente, que es lo que hay en el rancho, en donde es un forraje de menos calidad, pero bueno, se lleva y se esparce para compactarlo. Entonces tenemos que el forraje picado se debe distribuir bien en el silo y apisonar en capas de aproximadamente de 20 a 40 centímetros. Esto se distribuye bien, hace una capa de 20 a 40 centímetros hasta llenar el silo, y es importante enfatizar que esto es indispensable para hacer un buen ensilaje, ¿no? Entonces al hacer la capa de 20 centímetros se pasa el tractor muchas veces por arriba, para compactarlo. El apisonado por lo general se hace pasando sobre el forraje varias veces con el tractor, y hay que usar la regla 400, que más adelante vamos a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, en resumen, el forraje se corta en la pradera, se pica, se lleva el remolque. Es importante que sea un remolque con hidráulico para vaciarlo fácilmente, si no hay que vaciarlo con bieldo y es mucho trabajo. Sale ese tractor y se va a seguir picando ese tractor, y queda otro tractor que lo va a distribuir en una capa de 20 a 40 centímetros y lo va a compactar, va a pasar constantemente por él unos 20 30 minutos para que quede bien compactado. Entonces tenemos que la distribución y compactación son esenciales para tener un buen ensilaje. Aquí vemos esta compactación, vemos cómo el tractor profundiza en el forraje para sacarle el aire, ¿no? Y obviamente va a comer arriba, adelante, para un lado, para otro lado, moviéndose un poquito más a la derecha o más a la izquierda para que quede bien compactado todo el ensilaje. Aquí vemos más fotos donde este seguramente es de maíz por el color. Este es en Estados Unidos, de hecho. Entonces, cómo está llevando el forraje al silo y para después compactarlo. Aquí vemos la muy buena compactación. Veamos 3 máquinas muy pesadas con estas llantas gruesas para por todos lados estarlo compactando y sacar el aire, que es algo fundamental. Notemos esta máquina, es una máquina especial para ensilar. Yo realmente nunca lo he usado aquí en México, pero bueno, se usa en otros países en donde el tractor se adapta. Entonces, además de que está apisonando con sus llantas, apisona con esto, que hace que saque mejor el aire, y entre mejor compactación, menos aire y mejor calidad de ensilaje. La densidad de ensilaje es un aspecto muy importante y está totalmente relacionado con la compactación. La densidad de ensilaje, o la masa entre el volumen, que viene siendo kilos entre metros cúbicos, o sea, masa entre volumen, es un reflejo de la compactación. O sea, entre más pese, más compactado está, o sea, hay menos aire y se logrará un ensilaje de calidad. La densidad puede variar entre 500 a 1000 kilos por metro cúbico, o sea, el peso.
Este forraje de 1000 kilos está más compactado que el de 500 cúbicos e inclusive dentro de un mismo silo puede haber variación. En un trabajo de Griswold encontró que densidades de 464 kilos por metro cúbico, este forraje teniendo 35% de materia seca, que es lo ideal, en la parte superior de un silo de trinchera, y también encontró densidades de 768 kilos por metro cúbico, también con 35% de materia seca, en la parte inferior, dando un promedio de 600 kilos por metro cúbico. O sea, la parte de abajo está más compactada porque el mismo peso del forraje la está compactando que la parte de arriba. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es compactar lo mejor posible, y en este caso, pues usamos que un metro cúbico en promedio en todo el silo pesa 600 kilos por metro cúbico. En este mismo trabajo, Griswold cita que las pérdidas de ensilaje en la parte del silo con la densidad baja, o sea, en la parte de arriba, fue de 11.7%. O sea, hubo mayor pérdida que en la parte de abajo, que tenía una densidad más alta, o sea, de 768 kilos por metro cúbico, que fue de 5.6% la pérdida. Y ahí la importancia de la compactación. Entonces, tenemos que enfatizar que los aspectos fundamentales para ensilar es compactar, compactar y compactar. Para una buena compactación usen la regla 400, que es una regla que se usa muy poco, la mayoría de la gente ni la conoce. Esta regla es usada para estimar cuánto puede compactar correctamente un tractor. Esta consiste en dividir los kilos que pesa el tractor entre 400 y el resultado que va a dar son las toneladas de forraje que ese tractor puede compactar por hora. Pongamos un ejemplo: si un tractor pesa 4000 kilos, lo dimos entre 400, que viene siendo 400 kilos, da 10. ¿Este 10 qué significa? Esto significa que el tractor puede compactar 10 toneladas de forraje picado por hora. Es lo que ese tractor puede compactar. Si le llevamos más de 10 por hora, pues no lo va a compactar bien. Si le llevamos menos, entonces lo va a compactar mejor. Vamos a poner otro ejemplo práctico. Si los remolques llevaran de 3 a 3.5 toneladas de forraje verde picado, se podría compactar 3 remolques por hora, que vienen siendo las 10 toneladas. O sea, compactar un remolque cada 20 minutos. Entonces nos llevan el remolque, lo distribuimos muy bien y lo compactamos por 20 minutos, donde debería llegar ya otro remolque, lo distribuimos bien y volvemos a compactar por 20 minutos. Posteriormente debería llegar otro remolque, lo distribuimos bien, lo compactamos otros 20 minutos y ahí están las 10 toneladas por hora que puede compactar ese tractor que pesa 4000 kilos, o sea, 4 toneladas. Si los remolques llegaran cada 10 minutos, como un ejemplo, que estén las máquinas cosechando en el potrero mucho, o sea, llegarían de 18 a 21 toneladas por hora, entonces se tendría que usar 2 tractores de 4000 kilos para compactar el forraje, si no, no va a quedar bien compactado. Hay que estar consciente de esto. O un tractor, pero que esté más pesado, más grande, de 7000 a 8000 kilos, para lograr una compactación adecuada. Entonces, todo eso tenemos que estar conscientes para tener una buena calidad de ensilaje. El drenaje, o sea, el encharcamiento dentro del silo y la pérdida de ensilaje son aspectos importantes que vamos a tocar. El silo debe tener una ligera pendiente, digamos de 0.5 a 1% a su largo del silo, para drenar el exceso de humedad y haya menos pérdida. 0.5% significa que en 100 metros haya un desnivel de medio metro. O sea, en otras palabras, si el silo mide 20 metros de largo nada más, 20 metros por el 0.5% son 10 centímetros. Debe haber una ligera pendiente de 10 centímetros a lo largo del silo de 20 metros. Y puede ser entre 10 y 20 centímetros. O sea, el 1% de 20 metros sería 20 centímetros. Hagan su regla de 3, hagan sus cuentas, ¿no? Entonces debe haber esa pequeña pendiente para que drene el silo, porque si se cosechamos bien al 35% de materia seca, 65% de humedad, no debería haber mucho drenaje. Las pérdidas regularmente oscilan entre 10 a 20% del ensilaje, en silos bien hechos y cubiertos a silos descubiertos. O sea, en un silo bien hecho es un 10% y en un silo descubierto un 20%, que obviamente es una tontería hacer un silo y no cubrirlo. Aunque sí se reportan pérdidas del 5% en silos bien drenados,
bien compactados como un aspecto muy importante y bien cubiertos, ¿no? Entonces, la pérdida dependerá de nosotros, de cómo hacemos el silo. Debemos poder llenar fácil y rápidamente el silo. El forraje debe quedar bien distribuido para compactarse uniformemente, o sea, hay que eliminar el oxígeno. No hacer silos muy angostos porque en el centro del silo el ensilaje no se podrá apisonar con el tractor. Y por ejemplo tenemos esta diapositiva. Este silo es demasiado angosto, sí tiene un buen drenaje, que inclusive no es necesario poner un tubo, simplemente que haya pendiente, y el tractor podrá ir de adelante para atrás, pero no se puede mover de derecha a izquierda porque está muy angosto, y entonces la parte central queda mal compactada y ahí va a haber mucho mayor pérdida. Entonces tiene que ser lo suficientemente ancho para que el tractor mueva de un lado a otro y compacte toda la superficie del silo. Estos son silos en Alemania, en donde la pared es vertical, como pueden ver, sí tiene buen drenaje, pero la pared es vertical, entonces el tractor no se puede pegar a la pared, las llantas no pueden pasar pegadito a la pared para compactar, entonces hay mayor pérdida, y todo este montoncito que ven aquí es la pérdida que ha habido en ese silo, y no es la pérdida de todo el silo, sino la pérdida de los últimos 2 o 3 días, porque pues va sacando la gente esas pérdidas. Vemos el silo atrás que se está utilizando, que se ve de buena calidad, y aquí este está más oscuro porque ha habido una fermentación, hay hongos y bacterias, ¿no? Cabe mencionar que en este rancho en particular, que está en Alemania, este forraje picado de baja calidad es llevado a un biodigestor y producen gas metano para producir energía eléctrica con este forraje. Entonces realmente no es que pierdan el forraje, pero bueno, la función del silo era para la alimentación de las vacas, no para alimentar el biodigestor. Después de que ya está bien compactado, es muy importante taparlo. Es importante cubrirlo totalmente para que no le entre aire ni agua. Por lo general se usa bolsas de plástico o lonas, y sobre estas llantas viejas de automóviles o palos o pasto o simplemente tierra, sobre todo en regiones de vientos fuertes, para que el plástico no se vuele y no le vaya a entrar aire. Pero es importante que la tierra no le entre el silo, porque donde la tierra le entra el silo se va a descomponer. Es más, yo he visto gente que ensila y que lo hace tan bien que cada vez que el tractor va a entrar a compactar el silo, como lleva un poquito de tierra en las llantas, le echan agua a las llantas para quitarle esa tierra y puede entrar a compactar el ensilaje dentro del silo. Aquí vemos un tapado con lonas de propaganda política, es un buen uso de las propagandas políticas, se le pusieron palos para que no se huelen, estas son duraderas, se pueden usar varios años. Y estas son lonas especiales para tapar silos, son costosas, pero tienen tratamiento para rayos ultravioletas y dura más años, y simplemente le pusieron llantas alrededor y unas llantas arriba para que el plástico no se huele. Y bueno, es una buena manera de tapar los silos, ¿no? Vamos a ver más adelante con otros que son plásticos más delgados, donde nada más duran un año y hay que cambiarlos cada vez que se hace un silo, como este caso. Este es un plástico, es más delgadito, lo venden donde venden plásticos en cualquier casa comercial. Este es un silo de pastel, está tapado con un plástico negro, no es muy grueso ese plástico, dura nada más un año, cada año hay que renovarlo. Vean que se le está echando tierra para que el plástico no se huele y tampoco el plástico sea quemado por el sol, por los rayos ultravioleta. Aquí todavía falta tapar ciertas partes del silo. La tierra también ayuda a aumentar el peso y a sacar un poquito más el aire del ensilaje. Este es el ejemplo de Alemania, donde pusieron llantas, hules aquí arriba para que no se vuele el plástico. Aquí pusieron el plástico y pasto simplemente, puede ser ensilaje ya del desecho, para que no se vuele, claro, en lugares donde no hay vientos fuertes o nortes, como decimos aquí en Veracruz, ¿no? En esos lugares donde los vientos son fuertes, pues hay que poner algo más pesado, como sería la tierra, porque si no el pasto se secaría y se volaría. Y este es el ejemplo de Estados Unidos, de esa ordeña, que tienen aquí alrededor de 1000 toneladas de ensilaje conservando, porque lo único que comen las vacas es ensilaje, nunca salen del establo. No es lo que yo recomiendo, pero bueno, son ejemplos de empresas agropecuarias. Noten cómo le están haciendo hoyos a la mayoría de las llantas para que no acumulen agua.
y no haya problemas de moscos. Eso es algo que también hay que estar consciente. Cuando usemos llantas y le va a llover, pues hay que hacerle hoyos para evitar la acumulación de agua y la producción de mosquitos. Proteger el silo del ganado después de que ya se tapó y ya se terminó es muy importante con una cerca, ya que si se meten los animales lo echan a perder, como es este caso de este silo, en donde las vacas se subieron, están comiendo el silo, pero obviamente con las pezuñas le hacen hoyo a la bolsa y seguramente en cuestión de una semana ese ensilaje ya no va a servir. Una nota importante: en caso de que el ensilaje no estuviera bien hecho, ya después de haberlo tapado, en este punto es demasiado tarde para componerlo, ya no se puede hacer nada. Por eso hay que hacerlo bien desde el principio. Es importante que el productor tenga claro el concepto de valor nutritivo, ya que este disminuye rápidamente con la edad de la planta antes de ensilar el forraje. O sea, el proceso de ensilar no mejora la calidad del pasto, la mantiene la calidad. Se debe dar mayor énfasis a la calidad que a la cantidad, y estar consciente que entre mayor sea el valor nutritivo del pasto, mayor será la producción de sus animales. O sea, si vamos a ensilar, tenemos que ensilar algo de buena calidad, porque el ensilaje cuesta, ¿no? El tractor, el diésel, la mano de obra. Entonces hay que ensilar algo de buena calidad. Si nada más queremos llenar a nuestros animales, pues dejemos forraje seco en el potrero para que el animal se lo coma, ¿no? Entonces la función del ensilaje es conservación, conservar algo que sea de buena calidad. La calidad del silo depende principalmente de la calidad del forraje que se ensiló. El ensilaje no mejora la calidad del forraje, excepto, como mencioné anteriormente, que aumenta la elasticidad del almidón del maíz después de 10 meses de ensilado. O sea que después de un proceso largo de ensilado, sí puede aumentar un poquito la digestibilidad. Claro, hay que estar consciente que el ensilaje se usa en menos de 10 meses regularmente. O sea, para usarlo en 10 meses tendríamos que dejarlo de un año a otro año. Y podría ser una práctica buena para mejorar la digestibilidad, ¿no? Pero generalmente el ensilaje que se produce en septiembre, octubre, cuando ya disminuyen las lluvias y hay mucho forraje en exceso en los potreros, cuando menos en el hemisferio norte, se va a utilizar en enero, febrero, marzo, abril y hasta mayo del próximo año, o sea, en menos de 10 meses. ¿Cuáles son las características de un buen ensilaje? Que el pH esté entre 3.8 a 4.2. Lo ideal sea 3.8 a 3.9. Que el ácido láctico esté de 3 al 10% en base a materia seca, o sea, gran cantidad de ácido láctico. Y sobre todo, que es muy fácil de determinar, que esté libre de hongos y olores indeseables, como olor, amonio y ácido butírico. Más en los silos experimentales, que no quedan bien ensilados, que están llena cantidad de hongos, yo le digo a los alumnos, a ver, huénalo. Y muchos le dan ganas hasta de vomitar, del olor y de la peste de ese silo, ¿no? Entonces, es muy importante hacerlo bien. Y recuerda, hacerlo bien desde el principio, porque ya después no se puede componer. Bueno, vamos a ver los diferentes tipos de silos que hay. Un silo muy usado en Estados Unidos, pero muy poco usado en México, es el silo de torre. Vamos a ver uno por uno a continuación en más detalle. Los muy usados aquí, cuando yo me recibí hace 40 años de la universidad, el más común es el silo de trinchera, que son paredes inclinadas para poderlo compactar bien. Hoy en día el que más se usa en las regiones tropicales es el silo de pastel, que es simplemente amontonar el pasto. Pero bueno, vamos a ver en detalle estos silos a continuación. El silo de salchicha es cara la maquinaria, pero bueno, también se puede usar, hay muy poco desperdicio. Noten que hay también un silo de torre en este rancho. Y los silos de bolsas, que se usan mucho en Japón y en algunos países. Aquí en México se usa un poco. Bueno, vamos a hacer un receso antes de pasar a la parte 3 de este capítulo y ver en detalle cada uno de estos silos y el proceso del cálculo para ver cuánto tenemos que ensilar para nuestro tipo de negocio, empresa, dependiendo de cuántas vacas y dependiendo de la sequía, en fin. Entonces, a continuación regresamos. Yo soy Eduardo Guillermo Canudas Lara, especialista en manejo de forrajes y administración pecuaria. Nos vemos en un rato. Muchas gracias.